preocupa pues que no hayan podido hacer más por la gente que le ha producido su riqueza durante más de una década. Lamentablemente no hay ninguna política de Estado ni ninguna política empresarial para aminorar el impacto del desempleo que sufren mujeres y hombres de este sector, porque no solamente son los 11.628 hombres y mujeres que han salido al desempleo total, sino que multiplica esta cifra al menos por tres personas en cada núcleo familiar, y si estos son los que llevaban el sustento a su familia, implica que el impacto de este desempleo afecta fundamentalmente a la familia nicaragüense. Sandra, tenemos que son alrededor de 48.976 trabajadores, tú decías entre hombres y mujeres, de 84.000 trabajadores en el sector aproximadamente, que iniciaron antes del acuerdo tripartito. Entonces no se le da a estos ninguna garantía para proteger sus derechos laborales por parte del gobierno ni por el MITRAP. Bueno, aquí hay responsabilidades compartidas, ¿verdad? Tanto el empresario, que debe de respetar las leyes, y el Estado, que debe hacerlas cumplir. En este caso, el haber firmado ese acuerdo tripartito que dejó abiertas las opciones a la decisión de los empresarios, realmente vulnera los derechos adquiridos de los trabajadores, y fundamentalmente en una situación de pandemia, donde no es culpa del trabajador lo que está sucediendo, pero sin embargo podemos decir que tampoco es culpa del empresario, pero el empresario en su vínculo y acercamiento que tiene con el gobierno de Nicaragua, debieron ambos juntos haber presentado una propuesta que impactara en menor medida a este sector, porque los empresarios tienen recursos. A mí que no me vengan a decir que no acumularon ganancias durante más de 2 décadas que han estado en este país. La Yasaki es una transnacional, SAE Tecnotec es una transnacional, la Yildan es una transnacional. No son empresas de la industria nacional que eso pagan impuestos, se las tienen que ver de a palito para mantener su plantilla. Esta gente acumula grandes utilidades, grandes ganancias que debieron éticamente poner a disposición de los ciudadanos de este país, que le han ayudado a incrementar sus utilidades. Los aproximadamente 48.976 trabajadores son los que están en este momento físicamente laborando en su fábrica, pero también con el miedo y con el riesgo, ¿verdad?, de que algunas otras empresas decidan despedir a los trabajadores sin más compromiso, porque el Ministerio del Trabajo le está dando pase a todas las solicitudes de despido. Por ejemplo, ahorita en manos del Ministerio del Trabajo está el despido de 1.300 trabajadoras de Tegra, o conocida como New Holland en este país, y estamos a la espera, pues, y ahí zozobra en esa fábrica y zozobra en los trabajadores, porque ¿quiénes son los que se van? Por lo general se van las mujeres, que piden mucho permiso, que tienen, según los empresarios, piden mucho permiso, ¿verdad? O porque tienen hijos, o porque ya presentan secuelas de los trastornos musculoesqueléticos que produce esta industria en los cuerpos de las mujeres y de los hombres. El problema es que la política que se está impulsando en esta industria es una política de descarte. Ya no me serviste, vas. Y creemos nosotras que esto es lo que la gente quiere que cambie, la forma en que vienen a hacer negocios a este país. No puede ser posible que se nos siga vendiendo como mano de obra barata y que no tenemos derecho, porque en este caso ese acuerdo ha permitido que los empresarios flexibilicen las leyes laborales de este país, y eso es un grave precedente que lo dijimos desde un inicio. No permitan la flexibilización laboral, porque los empleadores felices no tener que cargar con responsabilidades legales hacia los trabajadores, y me parece que esto es un precedente que nos va a impactar a los defensores laboralistas en este país.
Ahora, ¿cuál es el impacto económico que esto causa dentro de las familias nicaragüenses? Porque se han perdido miles de empleos en el país. Esto también es evidente que causa un impacto en la economía nacional. Bueno, como, claro, por supuesto, y en la familia nicaragüense, esta pandemia ha venido a destapar lo que estaba maquillado. Es decir, aquí el empresariado se jactaba, junto con el Estado de Nicaragua, en decir el gran crecimiento macroeconómico que tenía Nicaragua. Y siempre nos preguntábamos, y nos acusaban de necios, o nos acusaban de opositores, o nos acusaban de alborotistas. Preguntábamos, ¿hacia dónde va ese crecimiento económico? ¿Quién se beneficia de ese crecimiento económico? Porque nosotras en la microeconomía lo que mirábamos era pobreza, empleos precarios, salario de 6.000 córdobas en una industria que puede pagar mejores condiciones salariales, que para que las mujeres pudieran sacar más de 6.000 córdobas al mes, tenían que hacer más de 12 horas laborales o sus horas extras. Tenían que reventarse el lomo sábado y domingo, o cuando la empresa las necesitara para producir sus ganancias. Entonces, el impacto es fuerte porque al salir estas mujeres y hombres al desempleo como proveedores en sus casas, pues no va a haber un ingreso para hacerle frente al alto costo de la canasta básica que está viendo en este momento, al costo de la energía eléctrica. Decime vos, sin empleo, ¿cómo vas a pagar la tarifa de energía eléctrica, tu factura que viene por 1.000, 2.000, algunas le salen hasta 3.000 córdobas, sin ningún respaldo económico? Realmente Nicaragua va a profundizar la situación de los... En Nicaragua se va a profundizar la situación de pobreza de muchos hogares, y es ahí donde entonces tenemos que contribuir a apoyarnos en la solidaridad entre los nicaragüenses, la solidaridad en nuestros barrios, para no permitir pues que la gente tenga que poner una bandera blanca en su casa porque no tiene que comer. Ahora, el gremio empresarial, ¿qué ha hecho? ¿No han hecho ustedes o alguna especie de llamados a sectores empresariales, por ejemplo, como el COSEP? Mira, la industria maquiladora está organizada en ANITEC, que es la Cámara de los Empresarios de esta industria. Esta industria, por lo general, y los empresarios, por lo general, no escuchan, pues, porque ellos son los que tienen supuestamente la verdad en sus manos y son los que están supuestamente poniendo los mayores sacrificios. Dicen ellos, defendiendo el empleo en este país. Aquí todos tenemos que poner de nuestra parte. Los trabajadores han puesto de su parte, porque para que los trabajadores pudieran irse de vacaciones, lo que hicieron fue adelanto de las vacaciones de los trabajadores. Ahí quien está poniendo su cuota es el trabajador, porque le están tocando sus vacaciones, les tocaron sus prestaciones sociales. ¿Le han pagado prestaciones a los trabajadores despedidos? Les han pagado prestaciones, sí, a los trabajadores despedidos se les está pagando sus prestaciones. ¿Aló? Sí, con el salario mínimo. Con el salario mínimo que se está devengando, pues, y además ya les dieron descansadas las vacaciones. Muchas veces, a veces no reconoce la indemnización por tiempo, sino que la reconoce después del año. Entonces ahí hay que ver si realmente están pagando la indemnización proporcional y como establece la ley en este país. Estamos monitoreando el comportamiento de esta industria, porque también estamos hablando con las marcas que producen en estas fábricas, para que ellos también pongan de su parte para contribuir con los trabajadores de este país que producen sus prendas de vestir y que beneficia tanto a la industria, a la marca que está fuera, y al empresario que está en este país produciendo y enriqueciéndose a través de la mano de obra barata en este país. Ahora, estos son... Yo no tengo por qué halagar al sector empresarial. El sector empresarial debe de hacer más por esto.
ser posible que se despida a la gente sin ningún apoyo social, es decir, ya no me serviste, va, ya no puedo sostenerte, va. Esa ha sido la política permanente del empresariado en este país y eso es lo que pedimos que se cambie. No puede ir haciendo los negocios como lo han seguido haciendo hasta el día de hoy. Ahora, este es un problema que no solo se ha venido dando desde estos tiempos, sino desde mucho antes. Podemos observar o hemos podido observar que los trabajadores de las maquilas no tienen ninguna garantía, incluso antes de la crisis sociopolítica, y todos sus derechos también son violentados, han sido violentados. Mira, a través de estos tiempos. La historia nos ha dicho, ¿verdad?, de que nadie nos regala nuestros derechos. Tenemos que pelearnos permanentemente en relación al patrón que está entrando a este país. Aquí hay dos tipos de empresarios. Hemos aprendido a conocer dos tipos de empresarios. Uno que cumple las leyes y otro que le importa muy poco cumplir con las leyes de este país. Y puedo reconocer dentro de ese mundo diverso en la zona franca que contados con los dedos de mi mano son las empresas que realmente tienen turismo y tienen realmente responsabilidad con sus trabajadores. Son pocas, poquísimas, contadas con los dedos de las manos. ¿Por qué? Porque hay una cultura empresarial que no quieren modificar. Porque al final quieren pagar a los trabajadores con el mismo dinero. Igual pasó con el salario mínimo de este país. Hay empresas en este que pueden pagar más que ese salario mínimo. Yo estoy en una industria pequeña que tiene 100 trabajadores, 150, que es una industria nacional. Bueno, busquemos cómo hacer a los trabajadores, pero por ejemplo, una industria transnacional ¿cómo puede pagar igual de miserable como se paga internamente el salario en este país? Me parece que hay algo que amerita ser cambiado. Claro, para finalizar, en los demás países de la región se han tomado medidas para no despedir a tantas personas en estos sectores, el sector textil, de las maquilas. Sin embargo, aquí vemos que no se han tomado ninguna medida y no hay ninguna política que defienda al trabajador textilero. ¿Qué acciones deberían de tomar sectores, por ejemplo, como Canitec o el gobierno para garantizar la economía de estas familias que son las más golpeadas, en una de los sectores más golpeados en esta crisis pandémica que estamos viviendo? Bueno, mira, en muchos lugares, por ejemplo, en Honduras, El Salvador y Guatemala, nosotros tenemos información porque somos parte de una red centroamericana de que tanto el gobierno como los empresarios han apoyado a los trabajadores con paquete alimenticio y sosteniéndoles su salario para evitar ser despedidos. Pero aquí están despedidos los trabajadores como que estuviéramos en tiempo normal, que te podés ir a cualquier otra fábrica o qué sé yo, o poner un timbiriche en tu casa. Aquí no, pues la gente se está yendo con una mano atrás y otra adelante a sobrevivir. Porque esta es una lucha por la sobrevivencia, pero se agrava sumado a la pandemia. Porque si en tu casa hay algún enfermo o algún enfermo crónico y que los medicamentos ahora están por las nubes, entonces ¿cómo vos vas a atender los problemas de la vida cotidiana en esta situación de pandemia? Claro. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, por acompañarnos y exponernos esta problemática. Declaraciones de Sandra Ramos, miembro del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, con quien abordábamos el tema de la problemática que existe dentro de los despidos masivos que se están haciendo en el sector textilero en el país. Que alrededor, sabemos muy bien en datos generales, que son 48.900 trabajadores entre hombres y mujeres, de 84.000 trabajadores en estos sectores aproximadamente que ahorita se encuentran laborando.
y asimismo que son 11.600 trabajadores despedidos de abril de este año a junio en la zona franca del país. Muchas gracias a ustedes también por sintonizarnos a través de las plataformas de Trincher y de Al Grano. Recuerde, para esta y más información, seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube. Reportó para Al Grano Alberto Miranda.